Buenas tardes a todos y todas. Mi nombre es Guillermo Ezpeleta, soy jefe del Servicio de Epidemiología y Prevención Sanitaria del Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra, y es un placer para mí presentar a los tres compañeros que van a tocar uno de los temas que en estos momentos, bien por las noticias que recibimos del mundo de la inteligencia artificial, bien en un futuro cercano, seguro que tienen impacto en la especialidad que todos nosotros tenemos en común y seguro que tiene impacto en la salud pública tanto de los pacientes desde el punto de vista del medio hospitalario como de la totalidad de la población, que sería el punto de vista que más nos concierne a nosotros en nuestra práctica clínica diaria. Y el primer compañero que va a tomar la palabra es José Miguel Cantero Escribano, que es compañero, es facultativo especialista adjunto en el Complejo Hospitalario Universitario de Albacete. Y él, fundamentalmente, aparte de formarse como especialista, pues bueno, se ha formado en la Escuela Nacional de Sanidad y además tiene otro máster por la Universidad Pompeu Fabra en gestión clínica y sanitaria. El tema que nos va a hablar está más ligado a la parte nuestra, a la parte de salud pública, y él, aparte de ser uno de los cofundadores y presidir PrevenClic, ¿no?, pues nos va a hablar de un tema que yo creo que es interesante, que es desde el punto de vista de la promoción de salud y el uso de la IA generativa para incentivar esta promoción de la salud, bien mediante la creación de campañas, bien mediante, estoy seguro, que de otras formas, múltiples formas, que nos ilustrará a lo largo de su charla. Y cuando quieras, José Miguel, tienes 20 minutos. Muy bien. Bueno, pues lo primero, agradecer a la SEMS, por supuesto, el haberme dado la oportunidad de presentar nuestro pequeño proyecto. He titulado la ponencia Promoción de la salud en la era de la inteligencia artificial, y ya veréis por qué, porque creo que estamos en una revolución de verdad y creo que es el momento de todo lo que podamos imaginar llevarlo a la práctica. Y antes de ni siquiera empezar, voy a hacer una pregunta al aire, a ver quién se anima a responderla. Si dividimos nuestra salud en 10 partes, el pastel de nuestra salud en 10 partes, ¿cuántas creéis de esas 10 que dependen directamente de la asistencia sanitaria? O sea, del diagnóstico y del tratamiento. ¿Cuántas de esas 10? ¿Nadie se anima? Pues la respuesta correcta es una de las 10. Asistencia sanitaria, una de las 10. Y el resto del pastel me preguntaréis, ¿qué supone? Pues 5 de ellas, la mitad del pastel, son estilos de vida. Estilos de vida, 5 veces más que la asistencia sanitaria. Influye 5 veces más que la asistencia sanitaria en nuestra salud. Pero es que de lo que queda, 2,5 influye el entorno y el medio ambiente. O sea, tanto esta como la de los estilos de vida abordables directamente con estrategias prevenibles. Y sin embargo, estamos derivando el 70% de los recursos, el 70%, a la asistencia sanitaria. Y es que hay un sesgo cognitivo humano normal y es de preocuparse por el problema una vez que se tiene delante. Y es por eso que nos enfocamos el sistema sanitario más en el diagnóstico y más en el tratamiento. Pero la prevención, como hemos visto, es muy importante, pero no se ve, no se reconoce, el paciente anónimo, porque ni siquiera puede saber que han evitado una enfermedad gracias a una campaña o una intervención, pues no te lo puedo agradecer. Y prevenir no solo es mejor y consigue más resultados en salud, sino que es más efectivo y más eficiente. Una opción de diagnóstico y tratamiento con un paciente que tienes delante, lo mejor que puede conseguir es curar efectivamente al paciente y solucionar el problema al paciente. Pero es que con una sola campaña de promoción de la salud, con una sola acción, podemos llegar a mucha gente. Entonces es más eficiente también en ese sentido. Y también, como sabéis, hay un problema en el ámbito también profesional
en el mercado y en el ámbito político en cuanto a nuestra especialidad y al reconocimiento de la prevención. En el ámbito profesional seguimos sin ser de las especialidades más populares en los últimos MIRES. En el mercado faltan también incentivos económicos para reconocer la prevención, con la excepción quizás de las vacunas. Y en el ámbito político, los ciclos políticos pues, son ciclos relativamente cortos y las estrategias preventivas pues, dan impacto o dan resultados a más largo plazo. Y es que el problema no es que no tengamos la información lo tenemos. Tenemos todos los factores de riesgo que influyen en todo tipo de enfermedades. Tenemos los pesos incluso, sabemos con qué peso influye cada factor en cada enfermedad. El problema no es conocimiento, porque el conocimiento lo tenemos. El problema que tenemos es la transmisión del mismo, es que no estamos siendo capaces de transmitir ese conocimiento técnico que tenemos a los pacientes para que lo apliquen a su día a día y puedan incidir en la tarta o pastel que hemos visto al principio de estilos de vida, de medio ambiente, de entorno, etc. Y es que estamos en la era de las redes sociales. Como sabéis, más del 60% de la población mundial, y hablo mundial, incluyendo países subdesarrollados, países en vías de desarrollo, pues consume diariamente contenido por redes sociales. Esto hace que haya muchísima desinformación. Y ya no solo desinformación, sino información incompleta. Y es que con un influencer, alguien que tenga muchos seguidores, haga una publicación sobre salud que no sea 100% cierta, si no es 100% cierta ya está causando un daño. Y se hacen necesarias, por supuesto, buenas prácticas con profesionales validados, con información que se comparta desde profesionales a los pacientes o a la población que esté validada científicamente. Hay otra herramienta, otra pata de las que quería comentar, que es el marketing digital, que se habla poco en salud pública, y es que es una cosa que utilizan diariamente las compañías, como puede ser Louis Vuitton, para venderte un bolso con tus características que al final son demográficas, epidemiológicas, pero se está usando muy poco, no se usa casi nada Google Ads o Facebook Ads para campañas de salud pública. Y es que podemos hacer una campaña de, por ejemplo, screening de cáncer de mama o de concienciación de cáncer de mama con estos mismos parámetros, pero no se está haciendo, se está usando para otros menesteres. Y, cómo no, hablar de la revolución de la inteligencia artificial, el cuarto pilar del que quería comentar hoy. Es una revolución histórica, sí o sí. Ya no es un secreto que va a suponer, lo dice hasta el Papa, por cierto, que va a ser la próxima revolución industrial. Y así es. Hay gente que lo compara con Internet, pero es que hay gente que lo compara incluso con el descubrimiento del fuego. Va a suponer un avance impresionante y tiene múltiples facetas, desde la información que es la que conocemos, la relación, el análisis de datos, la investigación, la automatización, cada vez más de moda, es lo que más de moda está últimamente, pero también en la generación de emociones, que es algo que no se habla, y en la ideación. ¿Y en la ideación a qué me refiero? A que ya nos puede ayudar a pensar, ya nos puede ayudar a generar ideas, que esto es una función que no pensamos a priori que puede hacer la inteligencia artificial, pero nos puede potenciar la creatividad. Y, por supuesto, la creación de contenido, que ha cambiado de un año para otro, de 2024 a 2025, ha sido un salto cualitativo brutal, y esto sigue mejorando. Como digo, me quiero enfocar en lo que puede potenciar la creatividad, y es que no la va a sustituir, no la va a hacer que desaparezca, al revés, la va a potenciar si se sabe usar. ¿Y cómo se puede aplicar estratégicamente para que la potencie de verdad? Pues al final es imaginar cosas en tu entorno que puedan ser mejoradas con inteligencia artificial, y para eso hay que conocer todo lo que puede hacer. Entonces la clave no es conocer todas las herramientas, una por una, ni hacer tutoriales extensos de todas las herramientas, es conocer todas las posibilidades que tiene la inteligencia artificial y a partir de ahí ver cuáles de ellas puedes aplicar a tu caso concreto. Ahí va a estar la clave entre gente que la sepa aprovechar y gente que no. Y como digo, la revolución audiovisual ha sido tremenda y esto tiene una aplicación a promoción de la salud impresionante, porque lo que antes hacía falta, actrices, actores, cámara, editor, para una campaña de, por ejemplo, concienciación sobre el Alzheimer o sobre el cáncer de mama, ahora se puede hacer mucho más fácil, mucho más rápido, con mucho menos coste, y solo tienes que pararte a pensar y utilizar estas herramientas, saber cuáles utilizar y hacer que tu idea pues, salga a la luz. Y es que no va a ser solo eso, no va a ser solo la creación audiovisual lo que se está revolucionando, es que también podemos programar sin saber programar. Es que la inteligencia artificial tiene esa magia, que ahora hay un término que se ha puesto muy de moda ahora, que es el vibe coding, y es que las grandes tecnológicas, OpenAI, Google, Claude, todos los grandes modelos están desarrollando herramientas para usuarios que no sepan programar y aún así puedan desarrollar herramientas tipo software, tipo gamificación, tipo aplicaciones. Todo esto se va a poder hacer de aquí a nada con muy poco también esfuerzo y con la única
la única salvedad de nuestra imaginación hasta donde pueda llegar, ¿vale? Y esto sigue avanzando. Decía Sam Altman de OpenAI que vamos a pasar sí o sí por 5 niveles. El primero es la IA conversacional, que ya lo hemos conseguido, el ChatGPT que todos conocemos, pero hay más, y es que ahora estamos en el nivel 2, que es IA de razonamiento, y es que estos modelos ahora se paran a pensar entre comillas, a tener en cuenta una serie de posibilidades antes de devolverte una respuesta, y además hay agentes autónomos que lo que hacen es aprovechar este pensamiento para automatizar tareas. Pero es que en el futuro viene la IA innovadora y es la IA que ya no solo te va a ayudar a pensar, sino que ya por sí misma, sin intervención humana, va a ser capaz de generar innovación a nivel humano o mejor, que eso ya hay programas en Google. Y lo último sería lo que llaman la AGI o incluso algunos la superinteligencia, y es que la IA va a poder hacer todo el trabajo de una organización. Y bueno, un poco juntando estos 4 pilares de los que he hablado, pues hemos ideado una iniciativa que se llama PreventClick. ¿Y qué misión tiene PreventClick? Pues el primero, mejorar la prevención, la promoción de la salud y la educación para la salud, promoviendo la alfabetización digital y el empoderamiento de la gente, de la población. Esta es nuestra misión. Y para esta misión tenemos, por supuesto, contamos con nuestra base, la base científica, somos muchos profesionales sanitarios los que participamos y, por supuesto, nos ayudamos de la inteligencia artificial en su ámbito, sobre todo audiovisual, que ahora os pondré un ejemplo. Y distribuimos nuestras campañas a través de redes sociales, que creemos que es el canal más apropiado ahora mismo, aunque no nos cerramos a otro tipo de canales más tradicionales. Y es un enfoque en la prevención holístico, no solo prevención primaria, o sea, evitar enfermedades antes de que pasen, también secundaria, la detección precoz, también se pueden hacer campañas de detección precoz, de prevención terciaria, incluso cuando un paciente tiene una patología, de que evite complicaciones, eso es importantísimo y hay mucha información que se le puede ofrecer al paciente ahí que no conoce, incluso de prevención cuaternaria, de evitar el sobretratamiento una vez que alguien tiene una patología crónica y establecida. Como digo, somos una serie de profesionales sanitarios, hemos constituido esta asociación como sin ánimo de lucro a nivel nacional, somos 18 fundadores más 12 socios y bueno, de diferentes disciplinas, profesionales de la enfermería, de la psicología, de diferentes especialidades médicas, bueno, geriatría, medicina preventiva, oncología, psiquiatría, trauma. Y además tenemos un equipo técnico detrás con periodistas, con expertos en inteligencia artificial generativa que nos ayudan un poco a enfocar estas campañas, ¿no? Canales, como digo, ya más concretamente TikTok, YouTube, Twitter, Facebook y LinkedIn, pero no nos cerramos a medios tradicionales. ¿Qué hacemos un poco de forma más concreta? El contenido audiovisual suelen ser vídeos cortos o reels, pero también estamos abiertos y hacemos campañas más elaboradas. Las imágenes, muy importantes, se pueden hacer ahora con una facilidad pasmosa, las infografías, los pósteres físicos incluso, audio y música. También, como sabéis, se puede generar música por inteligencia artificial, que también os pondré un ejemplo, y contenido interactivo, como digo, a través de código, incluso sin saber programar de que nada, como gamificación, webs, aplicaciones, etcétera. Hacemos nuestro lenguaje accesible, por supuesto, simple, visualmente atractivo y adaptado a cada grupo demográfico. ¿Para qué? Para potenciar esa transmisión de la que hemos hablado en un inicio. El proceso completo de creación es primero identificar la necesidad, luego contactar con el especialista que lo va a validar, la validación científica del mismo, la creación de contenido en sí, que ahora detallaré un poco, la revisión final por el especialista, otra vez, por supuesto, y la distribución en las plataformas que he comentado. ¿Y qué herramientas usamos? Pues estar al día de las herramientas es prácticamente imposible porque cada semana salen nuevas, cada semana estas mismas que están se actualizan con funciones nuevas y es prácticamente imposible, pero las principales, hay un agregador de editores de imagen y de vídeo que es Freebie, que además es una empresa española que usamos mucho y que va muy bien. Usamos también los modelos más avanzados de Google con Video VO3, de Sora, usamos también ChatGPT en la versión imagen que es muy potente, Flux, que es otra herramienta de generación de imágenes que es muy potente, para infografías y esquemas también otra que es Gamma, que también permite hacer infografías muy bonitas, luego Napkin para más esquemas y demás, y todo tipo de modelos de lenguaje, tanto de lenguaje tradicionales como razonadores, para guiones o pensar las campañas, etc. Y es que esto no va a parar aquí. Ahora, las herramientas que vienen, lo que hoy es VO3, mañana va a ser VO4, pasado mañana va a ser VO5 y las herramientas de vídeo se van a ir actualizando, pero como digo, no solo el vídeo ni no solo la imagen, también la capacidad de desarrollar todo tipo de software y al final el único límite va a ser nuestra imaginación. Si sabemos y ponemos un poco de empeño en conocer, simplemente en conocer estas herramientas y lo que pueden hacer, el único límite para crear cualquier cosa va a ser nuestra imaginación.
Y bueno, aquí os he mostrado un ejemplo un poco, os lo voy a contar de forma rápida, de cómo una campaña que hicimos de videoclip musical pues la articulamos para desarrollar el vídeo. Primero, por supuesto, la validación por la doctora Sara Bragado, que es la pediatra, nos mandó la información, luego esa información la usamos para crear una letra, se puede crear una letra con IA basada en una información ya validada. Esa letra, una vez que teníamos la canción entera, hicimos la planificación del videoclip que va asociado. Las escenas primero, porque primero hay que desarrollar las escenas y luego hay que darles vida, por así decirlo, con imágenes, con herramientas de generación de vídeo, y al final pues se refinó todo el proceso. Por supuesto, pasó otra vez por la validadora, en este caso, que es la pediatra, para que siempre haya una validación científica final, y bueno, pues quedó algo así, si los compañeros nos introducen el vídeo. Con los piojos, piojos, cuidado con los piojos, piojos, cuidado con los piojos, piojos, no te asustes, los podemos vencer. Llega el cole y con él los piojos saltan, no, pero esto lo se pasan hicimos justo mucho. en la vuelta al cole. Si te pica la cabeza, oh, oh, busca bien que ahí pueden estar. Cuida bien con la lembrera, revisar es la manera. Recoge el pelo para prevenir y al colegio podrás ir feliz. Cuidado con los piojos, piojos, cuidado. La música, por supuesto, es completamente generada con IA. Esta es otra campaña que hicimos para la prevención y detección precoz del Alzheimer, para que veáis que se pueden hacer también vídeos más realistas. Está en formato reel, porque es como lo subimos, formato vídeo vertical. Y bueno, al final pusimos las estrategias preventivas del Alzheimer, un poco de información general sobre concienciación también, porque fue en el día del Alzheimer, y quedó una campaña pues muy bonita. Luego hicimos otra más enfocada en la ansiedad. Esta primero es la de cáncer de mama, que también lo hicimos para el Día Mundial del Cáncer de Mama, donde una mujer pues que es diagnosticada con cáncer de mama pues sigue todo el proceso de diagnóstico y tratamiento, y aprovechamos el final para introducir estrategias preventivas de realización de mamografías, ejercicio físico, etcétera, para prevenir. Y bueno, esta es otra que es la que comentaba antes, que hicimos para concienciar también sobre la ansiedad que da a las personas al jubilarse y un poco cómo lidiar con ella. Son cortes de vídeo, por supuesto no puedo poner los vídeos enteros. Bueno, este es otro que hicimos para concienciar sobre los síntomas y signos precoces de cáncer infantil. También son cortes. Y este es otro que hicimos, que fue el primero que hicimos, de hecho, para concienciar sobre los efectos poco saludables del tabaco.
Y es que, como digo, ya cualquier cosa, cualquier guión que imaginemos en la cabeza se puede plasmar en audiovisual de una manera muy Hoy vas a muy aprender sencilla. a salvar una vida en caso de una parada cardíaca en solo 4 pasos. Aquí Uno, nos dio comprueba si responde y porque si la Mona Lisa respira. contase RCP y Realiza funcionó las bien. compresiones al ritmo de la Macarena. 4. Utiliza el desfibrilador. Enciende el desfibrilador y sigue las instrucciones proporcionadas. Este lo quería traer porque fue específico para el Día Mundial de Higiene de Manos. Y bueno, no he puesto el vídeo entero, pero sí que pues es una cirugía programada, ¿no? Que al final, por mala praxis de acompañantes y de profesionales, pues la paciente acaba falleciendo por la incorrecta higiene de manos. Bueno, ya estamos terminando. Este es uno de los más recientes que hicimos, es para la detección precoz de los signos y síntomas de la esclerosis múltiple, también validado por una neuróloga. Esto muchas veces es mucho más fácil crearlo si es animado, porque te permite, pues eso, por ejemplo, el signo del Lermite, que es el que hemos visto, se ve mejor si está animado. Bueno, ya para terminar, deciros que cualquiera puede participar. Buscamos tanto profesionales sanitarios como gente que le guste el tema de la inteligencia artificial generativa en concreto, más en concreto el audiovisual, cualquier institución que quiera colaborar. También hacemos colaboraciones institucionales. Seguidnos también en redes sociales, es @prevenclick. Y si queréis tanto para contacto como para cualquier sugerencia, como cualquier idea que tengáis, pues nos podéis escribir a colaboradores@prevenclick.org. Y este es el último vídeo que os pongo, que es por ¿A dónde VO3. tenemos que ir? Al Congreso de la SEMS. ¡En Pamplona! Muchas gracias. Bueno, y si os parece, las preguntas las vamos a dejar para el final. Vamos a dar paso al siguiente conferenciante, que es Miguel Ángel Armengol. Él trabaja en la Comunidad Autónoma de Andalucía y es responsable del área de Big Data, que es un área que está, yo creo que de reciente creación y en cambio yo diría que casi constante, ¿no? Entre su extensísimo currículum, que él con toda la amabilidad del mundo, cuando yo le contacté por primera vez, me dijo: oye, Guillermo, te lo resumo un poquito más. Y dije: no, casi ya lo resumiré yo. Tiene una formación extensísima, ha trabajado tanto en el extranjero y es autor de más de 100 referencias bibliográficas sobre el tema y área, pues, tanto del análisis de datos, tocando múltiples facetas, desde la fisiológica, como el área Big Data, como el área de vacunas con Jorge de Diego, como ayer comentaste en la cena. O sea, tiene un currículum extensísimo y a mí, yo la verdad es que nos va a hablar de su experiencia, ¿no?, en este tema, en una comunidad que para el análisis de datos y para la interoperabilidad, pues por lo que me consta de compañeros que yo conocí cuando estaba en sistemas de información en el Ministerio, pues es puntera en este tema y nos va a dar su visión un poco sobre este área, ¿no? Entonces, yo, Miguel Ángel, cuando quieras, y después ya tenemos todas las preguntas que queramos. Muchas gracias. Y muchas gracias a la organización por invitarme un año más. Muchas gracias a Manolo, a Isma por ponernos en contacto en su día.
Y bueno, voy a contar un poco mi punto de vista sobre la IA, aterrizando un poco hacia el tipo de IA acerca de la cual os voy a hablar. Yo creo que cabría distinguir, cuando hablamos de IA aplicada a la salud, de estos 3 tipos de inteligencia artificial. La primera, que es de la que nos acaban de hablar, estaría más relacionada con la generativa. Es como usamos asistentes digitales mediante prompts para resolver tareas normalmente de generación de documentos, generación de imagen, generación de vídeo, de sonido, y en nuestro día a día, pues el escriba digital, que nos ayuda a hacer las tareas burocráticas un poquito más sencillas, e incluso nos da a veces ideas sobre por dónde podemos ir. Pero en concreto, los ingenieros, científicos de datos como yo, que trabajamos con preventivistas, nos centramos en el segundo tipo, la IA que intenta encontrar patrones en los datos, la IA que intenta validar una hipótesis clínica y el encontrar un poquito de sentido, sobre todo en información que procede de historia clínica electrónica. Y al final siempre el cubrir una necesidad identificada por un clínico especialista, en este caso un preventivista, para intentar aportar valor a nuestros pacientes. Si efectivamente encontramos este patrón y este modelo predictivo que hemos construido con datos retrospectivos tiene sentido y funciona con un rendimiento aceptable, podemos empezar a integrar estas herramientas de inteligencia artificial en historia clínica electrónica y ya, por tanto, crear lo que se llama un sistema de soporte a decisión clínica, el cómo la historia clínica electrónica, según patrones previamente aprendidos, me va dando sugerencias sobre tratamiento diagnóstico acerca del paciente que tengo delante. Y aterrizando un poco el tipo de IA, os quería hablar de cómo democratizamos el uso del dato, o al final el cómo ingenieros, científicos de datos, investigadores de preventiva colaboran de manera multidisciplinar para aportar mayor valor a los pacientes abordando necesidades no cubiertas. Y cuantos más equipos haya colaborando, al final más positivo va a ser para el paciente. Porque al final, ¿de qué hablamos cuando hablamos de democratización del uso del dato o democratización de la inteligencia artificial para la salud? Hablamos de este flujo que creo que a veces se pasa por alto lo más básico, porque podemos usar IA o a veces estadística más tradicional para tener respuestas en forma de informes clínicos, informes de resultados, en forma de publicaciones científicas, construir herramientas, como he dicho, pero al inicio del todo está el dato. Si no tenemos un acceso seguro, ético, por supuesto, pero también operativo, que creo que se nos olvida esa palabra, el tiempo de acceso al dato tiene que tener sentido desde el punto de vista de la pregunta clínica. Si no tenemos un acceso eficiente a la materia prima, al final todo este flujo cae y no tiene sentido que compremos ordenadores de miles de euros para entrenar modelos de inteligencia artificial, que creemos equipos y haya inversión, porque si la gobernanza falla, todo el flujo cae y al final no vamos a ser capaces de aportar un mayor valor a los pacientes. ¿Y por qué debemos embarcarnos en esta cruzada por democratizar el uso del dato? Aquí he hablado de una cifra que los especialistas en coste-efectividad seguramente me maten, pero he intentado aproximar un poco, según un estudio que hicimos con el equipo de preventiva de Córdoba, desde el Laboratorio de Ciencia de Datos de Fundación Progreso Salud, y al final lo que abordamos es la pregunta de la efectividad vacunal, el cómo habían tenido un efecto protector en pacientes infectados por COVID las vacunas. Entonces comparamos aquellos vacunados con los no vacunados y fuimos viendo si estas vacunas predecían 3 eventos adversos que queríamos evitar, que era que el paciente entrase en el hospital, que el paciente entrase en la UCI o que el paciente muriese. Y al final los datos son contundentes. Vimos cómo aumentando el número de dosis, los pacientes tenían cada vez menos probabilidades de sufrir uno de estos efectos adversos. Vimos cómo las vacunas eran claramente protectoras para
terminar en el hospital, en la UCI o terminar muriendo. Además, usamos inteligencia artificial, aquí un tipo de modelo de aprendizaje automático, Machine Learning, que se llama GAM, General Additive Modeling, y nos permite revisar y detectar relaciones no lineales entre variables, que como veis en admisión en UCI no se mantenía constante la edad y las probabilidades de estar admitido en UCI. Pero vuelvo a la cifra anterior un poco, y es que intentamos llegar un paso más allá a esta hipótesis, y esto no es buena ciencia porque todavía no está publicado, pero os voy adelantando un poco los resultados que estamos obteniendo, y es que el segundo ejercicio que hicimos es, vale, vamos a comparar el tipo de vacuna, el tipo de marca con estos eventos adversos. Y al final estuvimos viendo cómo el administrar la misma vacuna durante las 3 dosis o ir mezclando tipos de marca tenían un efecto en la protección contra estos eventos adversos. Y lo que vimos es que en muchos casos era prácticamente similar. Y esto con una muestra, como habéis visto, de unos 600.000 pacientes. Y realmente la investigación, que a veces parece tan alejada de la práctica clínica o de la toma de decisiones, realmente puede ser un gran ahorro a la hora de gestionar y negociar, por ejemplo, la compra de vacunas. Y es que al final vimos cómo las combinaciones heterólogas ofrecían una protección similar a aquellas homólogas de 3 dosis en mRNA. Y si este análisis se hubiese hecho cuando se tenían los datos, en mayo del 2022, realmente se podría haber usado esta información para negociar con las casas, y aquí hicimos un ejercicio. Esto es lo que digo que es muy aproximado de cómo hubiese sido el ahorro de combinar distintas marcas con poner siempre la misma. Y nos sale aproximadamente, teniendo en cuenta toda la gente que se vacunó a partir de esa fecha, este tipo de ahorro. Ya digo que esto es muy grosso modo, seguramente las cifras no sean tan espectaculares a la hora de ahorro, pero al final sí que se podrían haber negociado la compra de vacunas de una manera más consciente acerca de qué suponía el tener un tipo de vacuna u otra, y por eso es por lo que aproximadamente se llegaba a esa cifra. Porque quería empezar por aquí porque a veces parece que al centrarnos en investigación nos estamos separando del mundo real, de la asistencia sanitaria o de la toma de decisiones, y creo que son dos mundos que están estrechamente conectados. Y al final es que los datos permiten crear equipos. Aquí he tenido que actualizar a los últimos añadidos porque en torno al dato, sobre todo cuando el dato es de calidad y de volumen, si se crean equipos multidisciplinares de expertos de distintas ramas, las conclusiones que se pueden sacar son muy valiosas y muy necesarias, creo, para el sistema sanitario. Otra ampliación de este estudio, que también estamos a punto de publicar, es cómo los SDH, los Social Determinants of Health, el tipo de variables que yo tengo asociadas a mi municipio, según donde yo resida, tienen un efecto en todos estos eventos adversos. Y hemos usado información del Instituto Andaluz de Estadística, que pone a disposición de cualquiera datos por municipio, y la verdad es que los datos son bastante fiables, están bastante limpios a nivel calidad del dato, y se pueden extraer conclusiones bastante interesantes, pues teniendo en cuenta la edad media de un municipio, teniendo en cuenta la tasa de inmigración, la tasa de alfabetización o la renta media, que son datos que se tienen y están disponibles de manera abierta, como digo, en este Instituto de Estadística Andaluz. Y otro ejemplo de cómo podemos usar los datos para tomar decisiones a nivel salud pública fue este cuadro de mandos que construimos durante pandemia, donde podíamos asociar eventos multitudinarios a brotes de COVID y comparábamos cuál era la ocupación hospitalaria y la ocupación de camas UCI por COVID en distintas provincias, también luego de manera agregada, y hacíamos también mediante series temporales, forecasting, es como se llama esta técnica, una previsión de cómo iban a estar las UCIs y los hospitales la siguiente semana. Como digo también, esto parte de
una metodología de investigación, pero se puede aplicar de manera directa a la toma de decisiones y tiene un efecto directo en la asistencia sanitaria. ¿Y cómo podemos lograr al final esta democratización de la inteligencia artificial de la que hablo? ¿Cómo podemos lograr el que se creen cada vez más equipos multidisciplinares de expertos en torno a los datos? Pues idealmente con un flujo de acceso al dato como este. Yo soy un profesional de salud pública que tiene una hipótesis o tiene una duda de acuerdo a los datos que se tienen dentro del sistema sanitario y yo puedo entrar a un repositorio de documentación donde veo qué información está disponible y qué datos puedo usar. Una vez veo que tiene sentido la hipótesis que yo tengo, teniendo en cuenta los datos que hay disponibles, puedo entrar al módulo de gobernanza, pedir acceso y si tengo el perfil que cumple con los requisitos de acceso, yo accedería a esos datos y puedo, pues, como decía antes, hacer un informe, hacer un modelo de inteligencia artificial, hacer un cuadro de mandos o preparar una publicación científica explotando estos datos. Lo interesante de esto también, como veis, es que es un ciclo retroalimentado, hay un retorno de conocimiento y cuando yo termino el proyecto como investigador, vuelco todo el código que he escrito a nivel estadística, ya sea con R o con Python, dentro de la plataforma colaborativa y el siguiente investigador, el siguiente profesional de salud pública que entra a la plataforma, no parte desde cero, sino que tiene en cuenta todo el conocimiento que yo he generado. Porque al final todo esto cae, como he dicho, si no tenemos un acceso operativo al dato. No tiene sentido que invertamos en IA, no paremos de hablar de la revolución que esto va a suponer en nuestros hospitales si el acceso no tiene medianamente sentido a nivel tiempo y a nivel posibilidad de crear expertos y comunidades de conocimiento en torno a estos datos. Y es que estos principios realmente están promovidos por la Unión Europea, se llaman principios FAIR de acceso al dato, en donde la Unión Europea nos dicen que las bases de datos de salud, de hecho el espacio de datos europeo de salud promueve estos principios, pues han de ser encontrables, han de ser accesibles, han de ser interoperables y reusables. Eso significa que yo no le pido a alguien los datos según los tengo. Eso significa que yo accedo a un portal donde yo puedo coger los datos que necesito y en base a esos datos derivar conclusiones que luego yo traslade a los pacientes para intentar mejorar su asistencia sanitaria o yo como profesional sanitario mejorar la toma de decisiones. Y es que este principio ya se ha usado en la Unión Europea en torno a 2020, en época de pandemia. Sanitas y HM Hospitales se unieron a bases de datos ya abiertas, existentes, que había en Europa, según el reglamento europeo, como la de Ámsterdam y como la de Suiza, que son estas cuatro que os muestro. Al final, de hecho, hicimos un paper donde explicábamos en el marco del espacio europeo de datos y en el marco del reglamento de protección de datos cómo se pueden anonimizar bases de datos para ponerlas a disposición de los investigadores y crear comunidades de expertos que colaboren entre ellos para, al final, dar mayor y mejor tratamiento a los pacientes. Y os quiero hablar de esta idea, porque por ahora es una propuesta de proyecto de investigación que enviamos justamente ayer con un coliderazgo entre Preventiva del Reina Sofía y el Laboratorio de Ciencia de Datos de la Fundación Progreso Salud. Aquí sí que me he apoyado en inteligencia artificial generativa para un poco plasmar lo que os acabo de contar a nivel abstracto, en cómo se vería, cómo sentiría este científico de datos o investigador que puede interactuar con esta plataforma. Y bueno, es una propuesta que, como os digo, lanzamos ayer a una convocatoria de financiación competitiva de Consejería de Salud de Andalucía, justamente ayer, una convocatoria para investigación e innovación. Quizá no nos lo den.
Y, por tanto, si alguno copia la idea, pues puede llegar antes a construir Esculapio y sería ideal porque al final estamos hablando de cómo entre todos democratizamos el uso del dato y creamos plataformas que al final tengan un impacto en nuestros pacientes de la manera más operativa y más eficiente posible. Y al final, esta plataforma donde yo puedo entrar y crear modelos de inteligencia artificial, pues se vería algo así. Yo entro a mi página web y lo primero de todo es registrarme. Voy a poner a qué departamento pertenezco. Previamente, en el acuerdo de uso se va a ver qué tipo de filiación tengo que tener para acceder a los datos. Si, por ejemplo, soy investigador del Sistema Sanitario Público Andaluz, pues en este caso podría ser uno de los requisitos para entrar a Esculapio si es que Esculapio se construye finalmente en Andalucía. Podría ser, la analogía realmente de Esculapio sería una biblioteca vacía, el edificio en principio está vacío, yo voy a montar esta biblioteca donde quiero que entren los investigadores y luego voy a ir creando libros con datos anonimizados por especialidad. Entonces, yo tendría un libro de salud pública, tendría el libro de cuidados intensivos, tendría el libro de emergencias o tendría el libro de radiología, por ejemplo. Pero todos los libros, ya que la biblioteca es pública, estarían anonimizados. No habría nunca información sensible sobre mis pacientes. Entonces, teniendo en cuenta que esto es Esculapio, pues yo propongo cuál va a ser mi proyecto, pongo cuál va a ser mi hipótesis clínica, los objetivos primarios y secundarios y hago clic en determinadas palabras clave que luego me sirven para organizar mejor todos los proyectos. Va a haber determinadas bases de datos disponibles. Nosotros hemos propuesto que el primer libro a anonimizar que va a estar dentro de la biblioteca Esculapio sea Argos, que es un proyecto de salud pública donde sí que hay datos sensibles, pero lo que proponemos es que para Esculapio lo que se haga es anonimizar esta información y solo los datos no sensibles se pongan a disposición de los investigadores. Al final yo puedo hacer clic en el tipo de tablas que voy a necesitar para mi estudio y al final justifico por qué estoy pidiendo acceso a estas tablas. Finalmente, tengo un acuerdo de uso de protección de datos y esto es importante porque aquí me comprometo a no reidentificar los datos, a usar solo los datos para lo que he descrito en el protocolo que voy a hacer con los datos y también si encuentro información sensible lo tengo que comunicar automáticamente a los responsables. Este acuerdo de uso de datos es importante para la organización porque al igual que cuando alguien hace un mal uso de la historia clínica electrónica, el peso de la ley recae sobre esa persona que ha infringido la normativa acerca de cómo usar la historia clínica electrónica. Mediante este DUA, el investigador es responsable de qué uso está haciendo los datos, de manera que si hay algún problema en cómo está usando el investigador los datos, el peso de la ley recaería sobre el investigador, no sobre la organización que está creando este repositorio abierto y colaborativo. Y finalmente firmo con certificado digital y tengo completamente identificada a la persona que ha pedido los datos y qué va a hacer con ellos. A continuación ya me registraría dentro de Esculapio y una vez dentro pues yo puedo ver qué tablas van a haber dentro del proyecto Esculapio. Podría tener la tabla paciente, la tabla diagnóstico, la tablas de laboratorio, de microbiología. Y finalmente, si por ejemplo estoy interesado en hacer un proyecto con microbiología, tengo un descriptivo inicial para hacerme una idea de qué información útil voy a encontrar en esa tabla, tengo algunos gráficos para ver un poco qué distribución voy a tener a nivel generalista, luego aplicando criterios de exclusión tendré una muestra distinta, pero me puedo hacer una idea de si voy por el camino correcto y ya el tema más técnico a nivel ciencia de datos, ver exactamente qué tablas hay dentro de Esculapio y qué información voy a tener. Pues la identificador pseudonimizado o anonimizado del paciente, el tipo de muestra que voy a encontrar, la hora y la fecha en la que se fue tomada esa muestra. Al final, con esta información yo sé qué tipo de modelos predictivos puedo construir con esta materia prima. Finalmente, cuando tengo claro qué voy a hacer, puedo entrar en este panel para construir la consulta a la tabla correspondiente y cuando tengo claro qué tabla voy a tener que usar y qué variable de cada tabla, ya entro en mi entorno de desarrollo con Python o R y aquí meto el código necesario para crear estos modelos predictivos. Pero
lo interesante de esto es que también crea una comunidad, porque Esculapio tendría una sección de intercambio de preguntas-respuestas donde los investigadores se ayudan entre ellos y pueden solucionarse dudas, proponer colaboraciones y al final fortalecer esa comunidad de expertos de la que os hablaba. Además, yo a nivel sistema tengo un registro perfecto de toda la gente que está haciendo uso secundario del dato, de manera que si en el momento que llegue la próxima pandemia necesito al experto en este tipo de datos, en este tipo de modelos, lo tengo perfectamente registrado, o incluso si yo tengo interés en especializarme en algún tipo de modelo, puedo proponerle una colaboración a otro investigador de la región. ¿Y cuándo podríamos implementar esto? Pues realmente creo que cuanto antes, porque el sistema está en crisis y lo que hay es un problema de tiempo. Cada vez hay más demanda, cada vez hay menos recursos y al final lo que creíamos que iba a ser una batalla entre máquinas y humanos, realmente lo que estamos viendo es que va a ser una batalla entre sistemas de información y sistemas sanitarios eficientes y sistemas de información o sistemas sanitarios que hacen perder el tiempo a nuestros profesionales y no les permiten dedicarse a lo que de verdad importa, que al final es el emplear más tiempo tratando y prestando atención sanitaria a nuestros pacientes. Y al final yo creo que esto es la clave y con esto ya termino. El cómo el ingeniero se convierte un poco en preventivista, cómo el preventivista empatiza con el ingeniero y se convierte un poco en técnico y al final juntos comprenden la importancia de derribar barreras en aras de prestar un mayor valor a nuestros pacientes. Muchas gracias. Bueno, pues muy interesante y nada, pasamos ya al último conferenciante, que es Francisco Javier Martínez Peromingo. Él es jefe de geriatría del Servicio de Geriatría de la Fundación Jiménez Díaz y es coordinador además de este área en el conjunto de hospitales de Quirón en la Comunidad de Madrid. Aparte de eso, pues bueno, pues evidentemente es doctor en epidemiología por parte de la Universidad Rey Juan Carlos y luego está formado, pues como el resto de compañeros, en otras lides, como puede ser la gestión sanitaria. Y él lo que nos va a hablar, que yo creo que es un tema interesante, es el uso de la IA en la práctica clínica cara a cara, que ayer tuvimos un buen rifirrafe en nuestra mesa sobre la decisión que tomamos en salud pública, que siempre es con visión poblacional, ¿no? De la que tome a un médico que está en el hospital día a día y que es una visión individualizada basada en ese paciente, ¿no? Y ese aspecto pues, es el que un poco nos va a ilustrar Francisco Javier, pues enseñándonos un poco cuál es la experiencia en su área y qué posibles aplicaciones tendríamos nosotros pues, que llevarnos para casa en el mundo, sobre todo hospitalario, ¿no? No tanto en el nuestro de salud pública. Pues nada, cuando quieras. Muchas gracias. Bueno, lo que voy a comentaros realmente es, bueno, hemos visto un poco lo que sería lo más grande, lo que serían personas que utilizan la práctica habitual, lo que tratan de difundir con la inteligencia artificial. Lo que voy a contaros es un poco como médico y en concreto como médico de un hospital, qué aplicaciones de inteligencia artificial utilizo en mi día a día. Bueno, yo creo que el hecho de que estemos aquí es un poco, este es el blog que tenía Bill Gates, ¿no? Y que ya contaba en 2023, ¿no? Hablaba que en los libros de historia vendrá el año 2022 como el año que se popularizó, se generalizó la inteligencia artificial, o cuando entramos en la edad de la inteligencia artificial, ¿no? Y comentaba que la inteligencia artificial iba a cambiar la forma en la que trabajábamos, aprendíamos y nos comunicábamos y recibíamos atención médica, y es un poco lo que os voy a contar. Siempre cuando hablo de inteligencia artificial me gusta mucho este, que es un gráfico que publicaron de NVIDIA, ¿no? Y que cuenta un poco la historia de la inteligencia artificial. Podemos ver en el año 64 IBM saca por primera vez un modelo de ordenador más o menos al uso. Yo no había nacido, ¿no? Pero sí que viví cuando llegaron el año 1995, Windows 95, que definía cómo eran los ordenadores que teníamos en nuestra casa, ¿no?
aparecía el concepto de escritorio, la papelera de reciclaje, un explorador de Internet, cosas que ahora mismo reconocemos como normales. Eso generó que cada vez tuviésemos más ordenadores, que se democratizó, empezaron a llegar los ordenadores Pentium, cada vez teníamos más ordenadores y cada vez el uso que damos a los ordenadores hacía que cada vez tuviésemos más datos y esto generaba un problema, porque, bueno, esto no puedo señalar, ¿no? Ah, sí, mira. Ahí, perfecto. Y generamos cada vez mayor número de datos, ¿no? Y de hecho, los que son muy mayores ya conocerán los juegos que había en aquel entonces, que básicamente era el solitario, estaba el buscaminas, ¿no? Eran juegos en 2 dimensiones y la gente empezó a decir, oye, a mí me gustaría tener juegos en 3 dimensiones. El problema que había es que la cantidad de datos, la cantidad de operaciones matemáticas que necesitamos para tener juegos en 3 dimensiones, los ordenadores no eran capaces de tener, ¿no? Y entonces a alguien se le ocurrió y dijo, oye, ¿y si damos una memoria dedicada a los ordenadores, a hacer gráficos? Y entonces de repente aparecieron las tarjetas gráficas, que es un poco lo que aparece aquí en el lateral de NVIDIA, ¿no? Que ha llegado a ser, incluso en el año 2024, la empresa con mayor valorización en bolsa, ¿no? Aparecieron entonces las tarjetas gráficas dedicadas... Bueno, las tarjetas gráficas cada vez más potentes, y ya llegamos a lo que sería antes de ayer, ¿no? En el año 2012, ahí en la esquina de la derecha arriba, podéis ver lo que aparece que es la ALESNET, ¿no? Todos los años en la Universidad en California hacían un concurso para ver cómo los sistemas informáticos eran capaces de reconocer objetos, ¿no? Habitualmente se movían en un fallaban un 25%. De repente aparece ALESNET, y los americanos, que son muy peliculeros, lo llaman el primer contacto, básicamente porque lo que hace es que permite, es un sistema de redes de tal forma que cambia la forma en la que los ordenadores reconocían los objetos, por así decirlo. Hasta entonces le habíamos dicho, por ejemplo, que un gato era un animal felino que medía unos 25 centímetros, que pesaba unos 4 kilos, que tenía un bigotitos, que tenía las orejas en punta y un rabo. El problema que había era que cuando el gato se daba de espaldas o alguien le ponía un sombrero al gato, el programa ya no reconocía. Entonces a alguien se le ocurrió que era una red neuronal que lo que hacía era, vamos a darte 2 millones de imágenes de gatos y tú vas a definir lo que es un gato. Y eso es lo que hizo ALESNET y empezó a reconocer. Le medieron millones de imágenes con validación externa. ¿Sabéis quién hizo la validación externa de todas esas imágenes? Vosotros. Cuando empezaron a aparecer los CAPTCHA, en el fondo lo que estábamos haciendo era validar cuándo el coche, o cuándo se veía un autobús o cuándo se veía un semáforo. Eso hizo que cada 6 meses se fuese a doblar la capacidad y la potencia de estos ordenadores. NVIDIA sacó la DGX1, que es un modelo de tarjeta gráfica en el que se podían entrenar estos modelos de inteligencia artificial, y ya antes de ayer apareció el modelo Transformer. El modelo Transformer es un modelo de lenguaje. El problema que tenían los modelos de inteligencia artificial es que cuando leían una frase, si tú leías, por ejemplo, la planta produce energía, tú no sabías si era una planta de neumáticos o era una planta eléctrica o era una planta que tenía flores, ¿no? Y cuando llegaba decías tenía hojas verdes, pues ya resulta que había llegado muy tarde, ¿no? Entonces el modelo Transformer es capaz de reconocer todas las palabras, darle el lenguaje y empezar a entendernos. Y entonces eso hizo que el modelo Transformer se entrenase aquí, apareció en el 2022 OpenAI, ChatGPT, y como dicen las películas, ¿no? El resto ya es historia y hemos creado una nueva revolución industrial, ¿no? Entonces, bueno, yo quería poner un poquito aquí el marco, ¿no? Realmente lo que os voy a contar son aplicaciones comerciales que se pueden utilizar para profesionales de la salud en el uso diario y luego cómo los sistemas sanitarios, es decir, en mi hospital, qué cambios ha hecho la inteligencia artificial en la atención sanitaria. La inteligencia artificial en la práctica médica, pues básicamente nos permite, ya se ha comentado antes, la creación de contenido visual, nos permite generar informes, resolver dudas clínicas. Ya sabéis que hay artículos que todos los años salen, que sacan entre los primeros 100 números del MIR o que aprueban el modelo americano de acceso a la universidad. Pues la inteligencia artificial tiene una fuente de conocimientos brutal, ¿no? Pero también nos permite para la gestión de documentación, ¿no? Quizá los modelos de lenguaje natural, los Large Language Model que llaman los americanos, o el LLM, pues estos sí que los conoceréis. ¿Cuántos de aquí utilizáis ChatGPT habitualmente? Bueno, casi la mitad, ¿no? en el día a día. Bueno, nos sirve para resumir documentos, para crear imágenes, nos sirve para consultar dudas. Las utilidades son increíbles, ¿no? Y hasta hace poco era algo estándar. Si vamos, eso es un estudio que se hizo, ¿no? En el que, por ejemplo, ChatGPT, como asistente clínico conversacional, era capaz en un 87% de precisión de resúmenes, ahorraba
un 65% el tiempo en la reducción, en las tareas de documentación clínica diaria y producía un 92% en los médicos de valoración de satisfacción profesional, ¿no? Quizá, si me tuvieses que preguntar, porque la gente siempre pregunta, oye, ¿cuál es el mejor? Bueno, pues la realidad es que casi todos son ya ahora mismo son iguales. Probablemente el entorno, si yo tuviese que empezar, empezaría probablemente en el entorno de Google, porque luego veremos varias aplicaciones que es mucho más accesible. En imágenes, lo que ha sido, bueno, y lo hemos visto en la primera ponencia, es cuando se ha revolucionado. El gold estándar habitual en imágenes era Midjourney, ¿no? Pero desde hace aproximadamente un mes y medio, DALL-E, que es el modelo que tiene integrado ChatGPT, revolucionó y te permite hacer cosas absolutamente increíbles, ¿no? Nos permite generar ilustraciones médicas que se personalicen, nos permite que antes yo tenía, por ejemplo, cuando hacía presentaciones, un banco de datos y ahora ya no lo necesito porque puedo crear imágenes específicas. Por ejemplo, yo soy muy activo en LinkedIn. Todas las semanas, 1 o 2 veces por semana, publico un tema sobre algo. Ya no tengo que buscar una imagen, ya cojo y la creo. Estas son mis 3 últimas los últimos posts que he hecho, ¿no? Esta es la ilustración que ponía uno sobre quién cuida al paciente cuando el alta no es posible, otro que hacíamos sobre oncohematogeriatría, o el último que puse la semana pasada, ¿no? Acerca de que cada vez estamos más enfermos. Es decir, tenemos la posibilidad con un prompt y con ChatGPT de crear cualquier tipo de imagen que tiene visualmente mucho impacto. También tenemos la posibilidad de hacer vídeos. En el caso de ChatGPT tiene integrado un motor de vídeo que se llama Sora. En el caso de Gemini tiene integrado un modelo que es actualmente es el Video 2, pero si accedes con una VPN puedes acceder al V3 y te permite generar vídeos educativos y formativos, hacer animaciones, hacer simulaciones técnicas para entrenamiento médico para los profesionales, hacer educación personalizada. Yo puedo coger, por ejemplo, y decirle a Sora que oye, hazme un vídeo relativo a médicos de medicina preventiva en Pamplona, ¿no? Y me puede hacer un resultado como esto, que bueno, dices tú, bueno, no está muy curado, ¿no? Pero le puedo coger y decirle un prompt un poco más fino y decirle que ahora lo que quiero, no, yo voy a ir a un congreso de medicina preventiva, voy a hablar de inteligencia artificial y quiero que me hagas algo, y el resultado muchas veces es un resultado que es casi, dices, bueno, contrato a una empresa, no, esto lo he hecho yo en mi casa, ¿no? Vemos el futuro está llegando, además, eso es lo que os comentaba antes, Gemini tiene integrado el modelo Veo 2 en España, pero en Estados Unidos ya se puede acceder al Veo 3 y aquí estará disponible. Esto nos permite cosas increíbles, como enseñarle a los pacientes, bueno, está en inglés porque ya os digo que no está la versión en castellano, ¿no? Pero podemos enseñar a los pacientes, no está el volumen puesto. Bueno, le podemos... And these cells here, what are they showing? Bueno, le podemos enseñar cualquier tipo de cosa o podríamos explicar a alguien cómo se cambia una gastrostomía, por ejemplo. Bueno, estos son vídeos que podemos hacer y podemos hacerlos en nuestra casa, ya no necesitamos contratar una empresa externa. También ha cambiado radicalmente la forma en la que hacemos búsquedas bibliográficas e investigamos. Hay muchas herramientas, quizá las dos más famosas, la más famosa en concreto, las que están adoptando las universidades, es Stite, que luego la veremos un poquito más, ¿no? Y que nos permiten, a diferencia de las búsquedas tradicionales con términos MED, PubMed y demás, lo que nos permite es primero hacer una búsqueda que sea contextual, localiza estudios específicos para cada caso clínico, añade una cosa que antes no existía, que era la evaluación de la calidad, y es capaz de hacer síntesis práctica. ¿Esto cómo es? Pues básicamente esto es Stite. Si yo le hago una pregunta sobre cualquier tema, yo puedo coger y me puede dar una respuesta que esté formada con revisión bibliográfica. O puedo decirle, no, yo quiero hacer una revisión sistemática porque quiero avanzar sobre algo, ¿no? Entonces, me va a dar, en función de los parámetros que yo ponga, me va a dar las referencias y con las referencias me añade 2 contextos que son lo que cambia radicalmente. Lo primero, es capaz, dentro de la referencia, de darme una respuesta diciéndome, en relación con la pregunta de investigación que ya había hecho, qué es lo que dice en ese artículo. Y segundo, tenemos un problema tradicionalmente, y es que no sabemos cuándo un artículo es bueno o es malo. Lo que hacemos siempre es, si es del Q1 es bueno, es decir, si lo ha publicado en Lancet o si lo ha publicado en New England, asumimos que es bueno, y si es la revista pamplonesa de medicina preventiva, pues asumimos que el artículo ya no va a ser tan fino, ¿no? Pero la realidad es que no tenemos datos objetivos. Pero lo que añade Stite es la posibilidad, por ejemplo, de decirnos, a ver si consigo... Bueno,
El cuadrito que veis ahí, en el que pone ahora, aquí abajo, nos dice el número de veces que este artículo ha sido referenciado y el número de citas. Si fuese un artículo de investigación, nos diría si hay otros artículos que soporten lo que este artículo dice, o si fuese en contra, nos diría que fuese lo contrario. Esto nos permite añadir y revisar un tema que habitualmente podríamos tardar un mes, en una tarde podríamos revisar un tema en profundidad. Esto, por supuesto, luego te lo puedes exportar lo que utilicéis vosotros, Zotero, Mendeley, cualquier gestor bibliográfico, o en una tabla de Excel con la referencia y la respuesta. Y esto es lo que está haciendo. Esto cuesta, creo que son 144 € al año. Es decir, que es una cosa que yo creo que en un servicio, en mi servicio, por ejemplo, tenemos la cuenta y es algo que que yo creo que todo el mundo que publique debería de utilizarlo. Hay otra cosa que quizás sea un poco más compleja y que da un poco más miedo. No sé si habéis leído últimamente JAMA. JAMA publicaba un artículo de revisión que hacía una reflexión importante y es que la mayoría de los revisores del Sevier habían notado desde hacía unos años, en concreto 2 años, que estaban aumentando el número de utilización de determinadas palabras y estaban relacionando ese hecho con el hecho de que cada vez se sospechaba que había más gente que publicaba artículos redactados con inteligencia artificial. Por eso, si habéis publicado en el Sevier, en el último año habréis visto que tenéis que firmar un documento en el que os dice que podéis utilizar modelos de inteligencia artificial o programas de inteligencia artificial para la búsqueda bibliográfica, pero no para la redacción. Jenny, por ejemplo, es un modelo de redacción, ¿no? En el cual ellos lo que te cuentan es que te permite generar borradores basados en datos clínicos, se adapta al receptor, hace una revisión del estilo, que eso es verdad que lo hace muy bien, y una adecuación de las guías. Pero la realidad es que yo podría, con Jenny, sin tener ni idea de nada, escribir un artículo científico en un inglés bastante bueno. Yo soy de la generación de los que mandaban, cuando publicabas en una revista americana, a un medical writer a revisar, pero esto realmente te da una calidad extraordinaria, o una tesis doctoral lo podías escribir sin tener ningún tipo de conocimiento. Y esto es una amenaza para el propio conocimiento, ¿no? Y luego utilidades varias. NotebookLM, esto es una cosa que es increíble. No sé si la habéis tenido la oportunidad de utilizar. Es una herramienta de Google, tiene una herramienta que es gratuita. La versión gratuita lo que nos permite fundamentalmente es crear notas médicas inteligentes, permite entender conceptos que fuesen complejos o, bueno, he puesto también Gamma. Iba a contar lo que era Gamma, pero, por ejemplo, la primera presentación que han hecho está hecha con Gamma, que está súper bien y te permite hacer todo el formato. Está muy bien, ¿no? Pero NotebookLM lo que nos permite es, imaginad la típica carpeta que tenías en el escritorio, en el que tú has metido los papers que te parecen interesantes de un determinado tema de que tú eres experto. Bueno, pues esto te permite NotebookLM. Nosotros podemos meter, en la versión gratuita te permite meter hasta 50 fuentes, que pueden ser libros, que pueden ser vídeos, que pueden ser lo que quieras, o los podemos decirle al motor que nos lo añada, ¿no? Una vez que tenemos todos estos artículos, podemos coger y decirle que nos haga un resumen, hacer preguntas. Imaginad que tenéis todos los artículos sobre virus respiratorios sinciciales y vacunas, por poneros un ejemplo, que tenéis aquí 50 artículos, 50 guías, pero resulta que queréis hacer una búsqueda específica sobre uso en embarazadas, ¿no? Pues tú puedes preguntarlo directamente aquí abajo y te va a buscar en todos los artículos las referencias a personas embarazadas o a mujeres embarazadas, ¿no? O nos permite crear un mapa conceptual de tal forma que toda esta información, en concreto aquí era, por ejemplo, hablando de la sialorrea en el tratamiento de la ELA, yo puedo pedir que me haga un mapa conceptual y él es capaz de ordenarme toda la información y ponérmela en este formato. Y una cosa que es más increíble todavía, es capaz de hacerme un resumen, si quiero, en audio. No sé, aquí no, bueno, no sé de dónde seréis, ¿no? Pero, por ejemplo, yo, que puedes coger el metro, puedes coger el autobús, puedes coger un artículo y resumirlo. Le dices que te haga, por ejemplo, un podcast, un resumen de audio, ¿no? Y es capaz de resumirte estos 20 artículos en una especie de podcast de 6 minutos. Y además es que es una cosa, a ver si suena bien. Profunda sobre un tema que, bueno, a veces se pasa un poco por alto, pero que tiene un gran peso. La sialorrea, eso del babeo excesivo. Vamos a ver qué es, por qué pasa, sobre todo en relación con... Esto es un audio que ha generado el programa de forma automática en 5 minutos y es capaz de resumir un artículo o es capaz de resumir
pues 20 artículos. Y es una cosa que cuando lo pruebas es increíble. Además está como está montado como un teatrillo, de repente llaman a uno y como si fuese un experto que le llaman. Es una cosa que está muy bien y que os animo a probar porque esta herramienta es gratuita. El siguiente paso que sería, pues probablemente sería herramientas como HeyGen, que nos permite crear avatares o vídeos personalizados para pacientes. Esto nos va a permitir crear consultas, lo que comentaba el compañero, hacer campañas preventivas o educación continuada. Yo puedo coger y hacer este vídeo, por ejemplo, este es un vídeo el más básico con la versión gratuita. Vamos a conectar en directo desde Pamplona, España, para conocer la evolución del Congreso Nacional de Salud Pública, donde vamos a hablar de inteligencia artificial o, como decimos en Estados Unidos, los roboces. Bueno, esto es una tontería que le hace mucha gracia a mi hijo, pero otra de las opciones que nos da HeyGen es la posibilidad de grabar un vídeo en cualquier idioma y transcribirlo a cualquier idioma que nosotros queramos, ¿no? Con sincronización labial y manteniendo y respetando el tono de voz. Este soy yo, por ejemplo. Como podréis notar, no es ayer en Madrid, porque llevaba una chaquetita, lo hice hace unos meses ya, pero a nadie le extrañaría que yo pudiese más o menos hablar en inglés, ¿no? Hello everyone. What would you think if I told you that without having much knowledge of languages, I can speak in any language? Bueno, esto del inglés cuela, ¿no? Pero ya si os digo, por ejemplo, que puedo hablar ruso. Всем привет. Как вы отнесетесь к тому, если я скажу вам, что... O, por ejemplo, Zulu. Sawubona nonke. Ubungacabangani uma ngikutshela lokho. Es decir, las posibilidades que nos ofrece esto son increíbles, ¿no? Yo sé que es un Zulu muy cerrado, los que lo habléis, disculpadme, ¿no? Pero, bueno, aparte de estas aplicaciones, ¿no? de diarias, que os digo que son aplicaciones que todos tenéis acceso, que tienen la mayoría, tienen versiones que son gratuitas y que podéis utilizar en el día a día, los sistemas de atención médica están ya están empezando a integrar. Yo trabajo en la Fundación Jiménez Díaz, que pertenece al Grupo Quirón Salud, y ahí tienen integrada una herramienta que se llama Scribe. Scribe lo que hace es que ya no tenemos... Tradicionalmente los médicos que tenemos consulta, hay tres tipos de médicos. Está el que escribe mucho y mira poco al paciente, el que escribe poco, tipo trauma, y mira mucho al paciente o lo toca mucho, y luego está el tercer tipo, que es el que viene a las 6 de la mañana, transcribe la historia, la prepara y luego lo tiene en la consulta, ¿no? Pues esto ya realmente lo que hace es una transcripción en tiempo real, de tal forma que yo estoy hablando con el paciente y va transcribiendo toda la información que me va aportando el paciente y los familiares, pero no textualmente, sino es capaz de integrarlo todo y hacer un resumen, de tal forma que si al final me empieza a contar el paciente que ha venido por pérdida de peso, cuando se va a ir ya de la consulta, de repente me dice, y por cierto, se me olvidó comentarle que mis 5 hermanos murieron de cáncer de colon, que era una cosa que podría tener cierto interés en un contexto de una pérdida de peso o una alteración de ritmo intestinal, es capaz de organizar toda la información y revisar, de tal forma que yo solamente tengo que al final revisar las cosas, incluso hacer las peticiones, que es un poco lo que diferencia con otro tipo de cosas, ¿no? Antes del Skype, pues bueno, en un poco nuestra vida, no voy a decir que fuese esta, ¿no? Porque yo soy de los que tenían los sobres y que tenías que revisar la historia, ¿no? Pero bueno, dedicábamos mucho tiempo revisando la documentación y ahora con Scribe integramos la historia clínica. Y a mí me ha supuesto pues, que la verdad es que es una ganancia de tiempo pues, muy importante y luego los pacientes lo perciben mucho más, ¿no? Además es capaz de permitir manejar la complejidad, facilita la comunicación entre los diferentes especialistas, porque no sé si habéis visto los informes de oftalmología, pero aquello era una criptografía increíble y ahora entiendo los informes de neumología, o incluso los traumatólogos son capaces de, ahora sin escribir, ¿no? Hacer informes de más de 2 letras. Realmente, y esto es con lo que quería ser capaz de, o haber intentado transmitiros, que la inteligencia artificial no va a sustituirlo a los profesionales, pero aquellos profesionales que las ignoréis estáis en riesgo de ser sustituidos. Muchas gracias. Bueno, gracias a los tres. La verdad es que todos los temas han sido interesantes y todos han estado hilvanados. Si ves, desde un principio hemos empezado con una visión un poco más de salud pública, hacia una visión de la democratización de la IA y hacia una aplicación más centrada en el paciente y en el ámbito hospitalario, más individualizada. Lo que quisiera es saber si el auditorio tiene preguntas, que seguro que las tiene, y si no las tiene, pues yo tengo unas cuantas.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Yo tengo una pregunta porque con todo esto de tantas plataformas de inteligencia artificial que existen, y bueno, algunas son de pago, otras no, pero para incorporarlas todas a nuestro sistema sanitario, a nuestros hospitales, a nuestros servicios, obviamente nos crea un problema porque tendríamos que gestionar todo el tema precisamente de los pagos, de solicitar. Ya nos cuesta conseguir una norma UNE de desinfectantes, no va a ser ahora una suscripción de todas estas cosas, ¿no? Y además cada una tiene diferentes precios, diferentes cosas. Entonces, ¿cómo creéis que esto lo podemos integrar en el sistema? Yo sé que puede venir desde arriba, pero desde abajo, ¿cómo podemos ir insistiendo para que primero se nos forme con respecto a esto y para tener claro qué es lo que necesitamos o no? Y segundo, ¿cómo podemos hacer para que podamos adquirir todo este tipo de herramientas en los hospitales? Bueno, si quieres, contesto. Sí. A ver, tradicionalmente el Sistema Nacional de Salud no ha sido particularmente generoso a la hora de formar a sus médicos y la formación siempre ha sido más, o bien ha venido de la industria o ha venido de sociedades, ¿no? Ahora, dicho esto, por ejemplo, yo en mi servicio tenemos una cuenta de ChatGPT, una cuenta de State y nos la paga la industria. Es decir, les pedimos, porque igual que antes cogías y pedías la suscripción al New England, pues entendemos que esto es una cosa. Creamos una cuenta de correo común para todos y podemos acceder sin mucho problema. A ver, luego ya, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, es que esto ya entra con la parte de protección de datos. La Comunidad de Madrid, por ejemplo, lo que está haciendo es con Microsoft. Por ejemplo, si tenéis dentro del hospital, en mi hospital nos dan una cuenta de Office 365, lleva incorporado Copilot y te puede servir para el uso que te da. La mayoría de las aplicaciones que son gratuitas, yo lo que os animo es que uséis las gratuitas. Es que Gamma para hacer presentaciones te da 8 diapositivas, pues fragmentas una presentación en 8 diapositivas y lo haces. Napkin, que ha salido antes, para hacer gráficos, es gratuita. Notebook LM, es decir, tú no necesitas la versión de pago que te permite tener 300 documentos. Usa la versión gratuita que tiene 50 que te sobra. Si usad primero eso, seleccionad, acostumbraros a integrarlo en el día a día y luego ya pensaréis en lo de pagar. Pues es algo parecido a lo que nos pasaba. Es decir, si a mi madre le dices que vamos a pagar ahora que hay 80 canales de televisión, vamos a pagar por tener televisión a la carta con Netflix y demás, hubiese pensado que estábamos locos, ¿no? Hay otra alternativa en paralelo y es que como el mundo de los grandes modelos de lenguaje avanza tan rápido, las grandes compañías liberan de manera gratuita modelos bastante potentes a nivel clasificación, a nivel rendimiento, en paralelo a cada nueva salida de una versión un poco mejor de ChatGPT. Entonces, sobre todo para datos sensibles, que no interesaría ni siquiera dar a Microsoft, por ejemplo, dame el resumen de esta historia clínica, eso no lo deberíamos meter ni en ChatGPT ni en Office 365. Se pueden descargar estos grandes modelos en local, en un ordenador que no está conectado a Internet, que solo está dentro de mi hospital y que yo personalizo para resolver ciertas tareas. Y eso está funcionando súper bien porque, como decía, que esto avanza tan rápido, las compañías tienen modelos que se quedan obsoletos en cuestión de semanas, pero para un uso asistencial, administrativo, que siempre va a ser repetitivo en cuanto a cómo realiza el informe o qué características extrae de cada nota, va a tener un rendimiento sobresaliente. Y en ese sentido, con un ordenador que compre el hospital de unos, no sé, 3.000, 5.000 euros para todo el servicio, para todo el hospital, tendría de sobra para desplegar estos modelos y se podrían hacer llamadas ilimitadas a coste cero, más allá del coste del ordenador y el ingeniero que lo configure. Y mi pregunta es, ¿se pueden utilizar todos los modelos de pesos abiertos? Porque yo tengo entendido que no, que algunos están limitados porque, por ejemplo, creo que DeepSeek ponían problemas, el último de Llama, con la última, lo de la Layat, creo que solo limitaban a que el modelo como que se hubiera entrenado de una determinada forma, que no me quiero meter en cosas técnicas, pero creo que no permitían todo tipo de modelos abiertos. Yo he visto limitaciones de comercialización, de si tú coges un modelo preentrenado y lo readaptas para otra cosa, dependiendo de
el volumen de negocio que genere, el número de clientes, tiene unos costes u otros, o debes llegar incluso a un acuerdo con la compañía. Pero si es como un uso solo local, no voy a hacer negocio, sino solo quiero que mis profesionales rindan mejor y tengan este asistente virtual del que hablábamos antes a su disposición de manera gratuita y segura, ahí por ahora creo que no había restricciones. No habría problema. Sería muy potente porque esos están casi al nivel de los otros. De hecho hay ya herramientas que son no-code, que básicamente es, monta una máquina en tu hospital y arrastras módulos y los conectas con flechas, así, sin programación ninguna. En plan, cada vez que me llegue el email de convocatorias competitivas de investigación, búscame la categoría salud pública o preventiva y me manda un resumen de cuáles son los requisitos mínimos. Y así. Sí, lo de Make, lo de N8N y todo. Exacto. Yo tenía una pregunta, perdón. Vale. Sí, muchísimas gracias por todas las herramientas que nos impartieron sobre inteligencia artificial, pero me quedaba una duda si ustedes tienen alguna herramienta que pueda captar texto libre dentro de las historias clínicas o textos como para poder identificar patrones, como por ejemplo infección o infectado o recambio de prótesis o alguna cosa así que permita, por ejemplo, crear un sistema de predicción de un sistema de vigilancia de, yo que sé, de alguna infección, por ejemplo, de localización quirúrgica. Y la segunda pregunta también, aprovechando, era justo sobre el tema de protección de datos en este tipo de modelos, como lo estaban comentando recientemente, porque, claro, lo que más nos genera dudas a nosotros es meter algo en una computadora o meter algo en una nube virtual y que eso se esparza por todo el mundo y que luego haya un problema a nivel de datos. ¿Esto cómo lo han manejado o cómo se podría manejar para que sea lo mejor posible y que la inteligencia artificial tampoco incumpla con todos los requisitos que nos exigen como médicos que tenemos que tener a nivel de protección de datos? A ver, yo ahí te diría una cuestión más que nada porque nosotros en estos momentos, pues mañana se empieza a redactar un pliego para aplicación de IA en mamografía, detección precoz de cáncer de mama. Y yo te diría que una parte importante, por lo menos de nosotros, cuando hemos ido caminando hacia llegar al pliego, fue integrar al delegado de protección de datos. La parte de IA tiene un reglamento propio, que además es independiente del reglamento de protección de datos. Y ese reglamento, en lo que tú comentabas del servidor, sí que es cierto que impone ciertas restricciones entre comillas. Es decir, tú no puedes operar en un sistema de IA que sea dedicado al ámbito sanitario con datos que sean no de-identificados, es decir, anónimos, como ha explicado antes Miguel Ángel en su intervención. Tú no puedes operar en un servidor que no cumpla con los que establece el reglamento de protección de datos. Es decir, para nosotros importante dentro de las opciones que había en el mercado era que con independencia del proveedor que fuéramos a escoger o que pudiera licitar, presentarse a la licitación de ese contrato, evidentemente tuviera un servidor en un país o en una localización que cumpliera con lo establecido en el reglamento de protección de datos, aparte de lo que incluía el reglamento de IA. Entonces, una cosa muy importante es para incluirlo a la hora de licitar en un hospital, en un instituto de salud pública o en cualquier servicio, en el ámbito de salud es integrar al delegado de protección de datos que tengamos en nuestra organización. A mí me ha llamado, por ejemplo, la atención muchísimo en el aspecto que, claro, la parte de José Miguel pues es más una parte, por así decir, es una empresa sin ánimo de lucro, pero es una parte más privativa. En el caso de la parte de las aplicaciones que nos ha descrito Miguel Ángel, sí que es cierto que hay una parte que es una fundación y, sin embargo, colabora con un sistema o con un servicio de salud. Entonces, tiene una parte, por así decir, mixta, ¿no? Y esa parte mixta, pues hombre, evidentemente, la propia ISO que ha salido recientemente de TICS
lo explicita bien, ¿no? Somos consejería de salud, no sois consejería. Fundación pública, es como un instituto de investigación. Es un híbrido, ¿no? Pero sí que dice, y siempre dice la ISO, ¿no?, que en el tema de TICs debemos de tener un plan de gobernanza. Plan de gobernanza que muchas veces, pues no sé si porque a nosotros nos da pereza escribir o porque, ¿para qué nos vamos a meter en este berenjenal? Lo tenemos prácticamente aparcado ahí en un rinconcito, ¿no? Y nunca nos planteamos darle curso. Entonces, yo en ese tema te diría, mira, yo particularmente vengo de la parte de medicina, pero también el resto de mi formación tiene que ver con la matemática. Entonces, sí que en mi ordenador de casa, en mi estación de trabajo de casa, que es un HP, pues sí que tengo evidentemente tarjeta gráfica dedicada y sí que tengo el OYAMA puesto en local. Entonces, sí se pueden hacer pinitos sobre historia, pero yo te diría que siempre identificada. Y sí que se puede, por ejemplo, cargar una terminología que sea interoperativa tipo SNOMED y pedirle a tu aplicación de inteligencia artificial que te liste, por ejemplo, pues los antecedentes de ese paciente, el cuadro clínico que tiene en este momento, las peticiones que le han hecho y además que te valore el juicio clínico que ha hecho ese profesional y que además te certifique o te introduzca el término de SNOMED, el STID, que identifica a ese bien, pues sea hallazgo clínico, bien sea dato de laboratorio, bien sea lo que fuere. ¿Se puede hacer? Sí. Yo te diría que sí. La eficiencia en un primer momento del sistema de lo llama, yo te diría que está en torno a un 72% en experiencia personal. Si entrenas el modelo, pues bueno, pues más de un 90% puedes conseguir. Pero claro, el problema es tener muestra suficiente, pues como lo que decía Miguel Ángel, ¿no? Él tuvo una muestra de 600.000 pacientes. A mí me gustaría tener 600.000 historias para entregar mi modelo en mi casa. Cosa inviable. ¿Con qué lo he hecho? Con mi historia clínica. Entonces, ¿qué he validado? Pues lo que le he ido enseñando al modelo y al final, bueno, obtienes una efectividad que realmente puede ser aceptable, pero siempre en local, con la opción que os ha dado antes Miguel, y os diría casi que no de identificada como he visto él, que puede ser, o sea, pseudo-anonimizada, ¿no? Que me ha parecido ver el paciente ID que era pseudo-anonimizado, sino anonimizado por completo. Es decir, yo le voy a entrenar al modelo, pero no sé de quién es esta historia. Lo entreno y después luego ya lo podré aplicar, siempre teniendo en cuenta tanto a la parte de ingeniería informática, ¿no? o de procesamiento de datos y a la parte de delegado de protección de datos involucrados para poder poner eso dentro de la práctica clínica, sea en salud pública o sea en hospital, en el ámbito hospitalario. ¿Alguna pregunta más? Sí, por aquí. Como estáis bien comentando, por lo que estamos viendo, todo el tema de la inteligencia artificial está siendo muy persona dependiente. Es decir, tú estás motivado, tienes tiempo, le pones ganas y te dedicas en tu tiempo libre o en pequeños escasos tiempos de trabajo que dedicas para promocionar esa parte tuya profesional y personal. Pero la inteligencia artificial ha llegado para quedarse. Y yo creo que por mucho que haya gente que no lo esté viendo o no lo acepte, va a haber una gran diferencia y se va a ver una gran diferencia entre los profesionales que la lleguen a utilizar y los profesionales que no, y en los sistemas sanitarios donde se use y donde no, y esto, por ende, en países donde se utilice más o se incentive mucho más y en países en los que no. Y aquí es donde viene mi pregunta. ¿Creéis que las instituciones, sabiendo lo que se viene en esta nueva era, deberían de promocionar mucho más, dar mucha más formación y incentivar mucho más económicamente, no ya a nivel personal, sino a nivel de decir, bueno, vamos a hacer investigación, pero tengamos a la gente formada para ello? Vayamos a la nueva era, pero preparados de alguna forma que digamos,
bueno, que no sea persona dependiente y que a lo mejor nosotros mismos estemos cometiendo un fallo en decir, estamos generando un sesgo en la misma población, porque no va a ser lo mismo un hospital comarcal donde haya un preventivista solo o un médico de familia solo o un rural que un médico que esté a lo mejor en el Hospital de la Paz en Madrid. Y entonces a lo mejor el del comarcal está pasando datos en Excel, si es que tiene tiempo, y el de la Paz sí que tiene un respaldo y un equipo por detrás que esté involucrado en todo este tipo de inteligencia. Entonces, ¿creéis que se deben de involucrar mucho más las instituciones para evitar esos sesgos, tanto profesionales como incluso internacionales, por así decirlo? Sí, a ver, yo creo que sin duda, porque todo lo que se haga con la revolución que viene es insuficiente. Entonces, el problema es el cómo se hace, ¿no? Cómo se equipara o se mantiene la equidad entre un hospital grande, como dices, y uno regional más pequeño, pues es complicado. En el sector privado sí que están haciendo que en ciertas empresas ya haya un responsable único de inteligencia artificial, en algunas lo meten con recursos humanos, en otras lo meten con IT, con informática, y en otras directamente le dejan libertad para contactar con todos los departamentos y ver qué se puede mejorar en cada departamento. Yo creo que esa última figura en los hospitales podría encajar, pero... Pero siendo realista, y nos fijamos en la última revolución que hubo en los hospitales, que fue la llegada de la informática, tú dices, ¿se formó al personal sanitario en informática? La respuesta... Aquí es donde va un poco la reflexión. Sí, ¿no? a la fuerza ahorcan. Claro, te ponían un ordenador delante, ¿no? A la fuerza ahorcan. Creo que además, yo andando, tanto en lo que ha dicho José Miguel como en la frase final de Javier, lo ha dicho bien claro, ¿no? Lo que sí me da un destello de esperanza es la intervención de Miguel Ángel, porque él ha hablado de una plataforma que es colaborativa. Es decir, yo puedo tener poco conocimiento de un modelo o poco conocimiento de un aspecto que, por ejemplo, José Miguel lo lleva muy bien, que es las campañas en promoción de salud, que normalmente, pues yo, por ejemplo, que soy asocial, no tengo ni LinkedIn, ni Twitter, ni Cristo que la fundó, y tengo el WhatsApp justo, y el Bizum para pagarles a mis hermanos por obligación. Entonces, pues evidentemente, yo ahí voy a pinchar sí o sí. O sea, a mí que haya un profesional como tú, pues, hombre, me resuelve la vida, ¿no? Pero sí que es cierto que ese espacio colaborativo que nos ha mostrado Miguel Ángel puede ser un destello de esperanza. Es decir, si todas las consejerías, como es el caso de la andaluza, y yo cuando te he presentado te lo he dicho adrede, porque Fran estuvo involucrado en la parte de SNOMES del Ministerio y sabía que se había trasladado a Andalucía, ¿no? Para desgracia del Ministerio, pues la situación, hombre, a mí me hace pensar que todo es posible, ¿no? Si se puede en Andalucía, ¿por qué en el resto de comunidades no, ¿no? Lo que pasa es que es lo de siempre. Siendo realistas, como decía Javier, hace falta pues voluntad por parte de la parte de gestión y voluntad por parte nuestra de saber muy bien también lo que queremos, ¿no? Tampoco podemos marear a los informáticos, hoy queremos esto, mañana lo otro, mañana no sé qué. O yo, si tengo una idea de campaña, hombre, si voy a requerirle a José Miguel, pues evidentemente tendré que tener mis ideas claras. Él luego, pues, que es más social que yo, pues ya lo hará con las herramientas que quiera y me presentará y le diré, oye, mira, este me gusta, este tal, este no sé qué, o este me ha tocado la fibra. Pero te quiero decir, si nosotros tenemos las ideas claras como profesionales, yo creo que lo que no podemos hacer es cejar en el empeño de transmitirlas, ¿no? Y si yo creo que tenemos una esperanza en una de las comunidades, ¿por qué no el resto, las 16 restantes más Ingesa? Bueno, ¿no? En Andalucía es una idea y un pero la idea está, utópico, es un rayo de esperanza. Quiero decir, es un rayo de esperanza, porque lo demás sería, oye, yo tengo esto, pero es que en realidad no me dan dinero y esto se va a quedar ahí muerto en el olvido, ¿no? Muerto en el asco. ¿No? Pues no. Y si Javier pues, ha sido capaz de tener una herramienta, ¿no? Que le facilita la vida del paciente y no perderse entre montañas de papeles, pues hombre, pues yo creo que nosotros podríamos adoptar. Yo sí que creo que hay responsabilidad a nivel particular en cada profesional del sistema sanitario
en ser más eficientes, sobre todo porque si dependemos de que lo que hemos dicho, que sí, por supuesto, la institución debería formarnos mejor, pero si esperamos a que preparen ese curso de formación y teniendo en cuenta la que se viene, creo que no vamos a llegar a tiempo. Y, por ejemplo, la cantidad de tiempo que perdemos al día redactando correos electrónicos, ahora que se puede dictar, ahora que siempre es todo el rato la misma idea repetitiva. Por ejemplo, si he hablado de Esculapio, ya mi modelo ha entendido que es Esculapio, lo tiene guardado en memoria. La enésima vez que yo explico Esculapio, ya le digo que lo resuma en 2 párrafos en el email, no me pongo yo a redactarlo. Entonces, eso yo creo que es responsabilidad de cada uno de cómo se ahorra tiempo a sí mismo, porque ya está en nuestras manos, es gratuito, y hablo sobre todo de cuando tratamos con información no sensible. Si no caemos en el dilema de no tengo tiempo para leer y no tengo tiempo para leerme el libro que me explica cómo leer más rápido. Si se emplea un poquito en inteligencia artificial, el ahorro va a ser brutal en un montón de aspectos. Luego sí, lo que tú comentabas, que incluso cuando has sacado el tema de SNOMED, es que seguimos teniendo la ilusión de que la historia clínica electrónica en algún momento va a estar normalizada y bien estructurada. La labor de limpiar datos no va a parar nunca en ningún proyecto. Voy a coger las tablas, voy a empezar a eliminar pacientes cuyos datos no tienen sentido, voy a empezar a imputar. Eso se va a llevar siempre el 80% de las horas de un proyecto de explotación de datos. Hagamos lo que hagamos. Y como decíamos, el sistema está en crisis, la única manera es conseguir mano de obra gratis. ¿Cuál es la mano de obra gratis? Pues crear una comunidad donde los usuarios se ayuden entre sí, es que es perfecto. Pero termino con la primera frase que tú has dicho, sabiendo las instituciones en las que se nos viene. ¿Saben las instituciones en las que se nos viene? No, la respuesta es no. No, porque vamos tarde. O sea, claramente vamos tarde. Vamos tarde. Entonces, o somos nosotros un poco más proactivos, como yo creo que han dicho todos los compañeros, o vamos a estar abocados al fracaso. Y aquí la única distinción es, pues yo creo que es lo que hemos incidido todos, en aquellos datos que no son sensibles. Hombre, tenemos herramientas gratuitas que son lo suficientemente potentes, aunque no sean la última versión del ChatGPT o del Llama o de cualquier herramienta de inteligencia artificial que han presentado los compañeros. Y luego, yo creo que habría que, pues hombre, si ya tenemos inventada la rueda, ¿no? Y funciona para la Fundación Jiménez Díaz, pues bueno, pues vamos a coger la rueda, ¿no? No vamos a ir con la cuadrada y le vamos a pegar martillazos hasta ver si la hacemos redonda. Hombre, sí, siendo matemático podemos tomar límites de un polígono, de esto, en L lados, cuando n tiende a infinito, ya. Y el polígono al final nos da una circunferencia, sí, pero el infinito ya nos hemos jubilado todos. Y al final nos hemos quedado, pues eso, sin la herramienta tecnológica. ¿Vale? ¿Alguna pregunta más? Yo tenía una pregunta más específicamente sobre la inteligencia artificial generativa de imágenes y vídeos. Se sabe que las empresas que llevan inteligencias artificiales utilizan, en las bases de datos que utilizan para entrenamiento, utilizan imágenes y vídeos que tienen derechos de autor. Y los creadores originales no ven ninguna retribución por ello. ¿No creéis que el uso de esa herramienta genera problemas éticos y legales? Sí, es un debate que lleva tiempo hablándose. Y es verdad que esos autores, o sea, esos modelos estoy seguro que están hechos con imágenes que son con derechos de autor. Y ahí pues hay como dos vertientes, ¿no? La vertiente, incluso ya ha habido juicios al respecto. Y la vertiente de que el modelo, como para crear algo, toma influencia de todo el entrenamiento de Internet o de todos los tipos de artistas, etcétera, que no habría que sancionarles. Pero la otra vertiente es que efectivamente están tomando el trabajo de ciertos artistas
y lo están usando ese mismo estilo que tú además se lo puedes decir. Tú le puedes decir, hazme una campaña estilo Pixar y te la puede hacer. Y sí que hay ciertas restricciones, sobre todo con empresas que tienen más poder, tipo Disney, etcétera. Antes eso está algo más capado, pero el resto de artistas pues no. Y creo que sí que es algo que efectivamente pues se debería debatir, qué retribución o qué van a hacer estas grandes empresas si generan beneficios a costa del entrenamiento de muchos artistas, qué van a hacer para que, primero, que siga habiendo artistas, porque eso es importante, que siga habiendo gente que se quiera meter en el mundo del arte, y segundo, la manera de compensar a la gente que ha donado, por así decirlo, toda su obra para un modelo de entrenamiento. Entonces es un asunto complicado. Hola, bueno, por aquí. Sí, continúo. Mi pregunta iba en línea a la anterior. Era más que una pregunta, una reflexión, guión pregunta, sobre todo con respecto a la IA generativa en cuanto a contenido audiovisual y de promoción y educación para la salud. Me preguntaba si realmente esos contenidos, ¿qué pensáis y si hay alguna forma de evaluar si llegan realmente a la población, si realmente son efectivos en cuanto a un cambio de conductas con respecto a lo tradicional, ¿no? Que sería pues encargarlo a profesionales que se han formado específicamente para elaborar contenidos o incluso artistas, actores, actrices, porque me preocupa eso, el que se vea como muy fácil reemplazar a este tipo de profesionales, ¿no? Que de alguna forma tienen pues esa experiencia, esa labor de años de saber cómo empatizar y cómo llegar al espectador, ¿no? Sí, a ver, la respuesta aquí voy a ser un poco claro. ¿Se puede medir? Sí, se puede medir por todo tipo de herramientas de marketing digital, etcétera, que puedes medir exactamente el alcance que tiene. ¿Se puede medir el impacto real? También, y seguramente habrá herramientas para que se haga de forma más fácil por otras vías. ¿Se va a llevar por delante a mucha gente del mercado laboral? Sí, sin duda, 100%. Y es algo que pues, es otro debate que tiene que saltar, porque es verdad que quizá el mundo ideal sería, como tú dices, pues contratar a gente que esté formada específicamente en valorar el impacto de estas campañas, en elaborar de cero estos vídeos, estas campañas con su cámara, con su programa de edición, etcétera. Pero pues estamos en una revolución que va a hacer que ciertos sectores antes que otros pues se lleve por delante muchísimo porcentaje de empleo. Yo creo que va a ser realmente hasta más del que la gente imagina. Entonces, esto es un problema social bastante importante y creo que se va a tener que abordar, ya vamos tarde, por parte de los responsables políticos, porque es una cosa que no solo va a ser en el sector audiovisual, desgraciadamente, va a ser en muchos empleos quizá no tanto en los más manuales por ahora, pero sí que va a empezar con empleos de junior, de consultores, de todo tipo de empleo que estés delante de un ordenador haciendo determinadas tareas. Al final se va a llevar por delante un porcentaje alto y esto tenemos que asumirlo ya. Tenemos que asumirlo ya y los responsables políticos tienen que tomar medidas ya, porque es ahora el momento. ¿Se puede hacer sin recurrir a todos esos profesionales que dices? Se puede hacer y se va a poder hacer, seguro. Hola. Por aquí. Dos preguntas más, porque si no os vais ya a quedar todo sin el mundo, comer. Es una pena, pero bueno, estamos bien alimentados. Yo quería introducir el dilema medioambiental que supone el crecimiento de la inteligencia artificial. Así que voy a hacer un poco de Pepito Grillo. Si se cumplen los vaticinios que estáis no solo planteando, sino impulsando, habría un problema en cuanto al consumo energético que supondría ese crecimiento de la inteligencia artificial, que sería totalmente incompatible con la lucha contra el cambio climático, por las emisiones de gases de efecto invernadero que supondría el consumo de esa energía, que se calcula que podría ascender hasta el 20% de las emisiones en 2030 si el crecimiento de la inteligencia artificial es el que estáis comentando. ¿Qué opináis al respecto? ¿Que os lo planteáis cuando promovéis el uso de la inteligencia artificial? Muchas gracias.
Quizá la inteligencia artificial ayuda a los investigadores que están intentando luchar contra el cambio climático y encuentran una solución o fuente de energía más eficiente que limita el número de emisiones a nivel global. Yo creo que el tema es que a nivel histórico nunca una herramienta que se ve que funciona de manera eficiente ha dejado de usarse. Yo creo que eso es incuestionable, el que se va a seguir usando. No sé, quizás nos da la próxima respuesta sobre cómo mejorar el reactor de fusión y ya tenemos energía ilimitada y prácticamente gratuita. Sí, lo que está claro es que es una herramienta nueva que tenemos que al final, como todas las intervenciones, todo lo que hace el ser humano, tienes que valorar riesgo y beneficio. Beneficio para el ser humano y riesgos. Yo creo que aquí no creo que haya debate en que haya más riesgo medioambiental que beneficio para la humanidad de usar la inteligencia artificial o no. O sea, no creo que aunque se demuestre que va a aumentar el consumo de electricidad o de energía un X%, haya que decidir de parar la ola de la inteligencia artificial, de que ya no se haga nada con la inteligencia artificial, de que se limiten ciertos usos. Yo creo que ese no es el camino, porque lo que tenemos que hacer es, como en cualquier otra revolución industrial o como cualquier otra etapa del desarrollo de la humanidad, pues es ver si es más beneficioso o conlleva más riesgos. Si ese gasto extra de energía nos hace tener medicamentos adaptados que curen el cáncer, nos hace tener sistemas de salud eficientes, efectivos, nos hace tener mejoras en otro tipo de sectores, pues yo creo que ese gasto energético extra, que por cierto también los modelos se van optimizando con el tiempo, y el gasto energético que consumía entrenar un modelo hace 10 años no tiene nada que ver con ahora mismo, esa eficiencia también se va a ir ganando y creo que no hay que decir que la inteligencia artificial pueda ser mala solo porque suponga un gasto energético, porque hay que tener en cuenta todos los demás beneficios que tiene. Y lo que salía mucho lo de las botellas de agua, que un prompt era una botella de agua, pero luego decían, pongámoslo en perspectiva, que una camisa de algodón son 200 litros. Un filete de ternera son eso sí 300 botellas de agua o 1000 botellas de agua, entonces... Claro, un filete de ternera, una camisa de algodón, una serie de Netflix, que al final todo eso consume agua, claro que consume agua. La cosa es si se usa la inteligencia artificial para algo que no sea productivo y que no sea bueno para la humanidad, pues igual sí que compensa. Esa previsión para 2030, de todas formas, si todo sigue igual, claro, ocupará el 30 o el 20% de energía del planeta, pero creo que la IA va a hacer que a nivel tecnológico e industrial y de investigación no siga todo igual. Claro, y sea más eficiente cada vez, efectivamente, energéticamente. Bueno, pues muchísimas gracias a todos, sobre todo a los resistentes que os habéis quedado. Y nada.